Me llamo Marina, tengo 28 años y vivo en Joinville, Santa Catarina. Hoy, mientras escribo estas palabras con uñas que casi ya no existen, cabello delgado que apenas cubre mi cuero cabelludo y un cuerpo que parece debilitarse cada día, siento que necesito contar mi historia, no para pedir compasión, sino para alertar sobre los peligros reales de la envidia y la magia negra. Lo que voy a contar aquí me sucedió a mí, y las consecuencias han sido devastadoras. Siempre fui una niña común, hija de padres trabajadores. Mi mamá era enfermera y mi papá mecánico. Vivíamos en una casa sencilla, en el barrio Anita Garibaldi, donde crecí jugando en calles de tierra y asistiendo a la escuela municipal local. Desde pequeña, tenía una característica que me definía. Era sumamente observadora y, confieso ahora, envidiosa. Mientras otras niñas jugaban despreocupadas, yo analizaba qué tenían ellas mejor que yo. En quinto grado, a los 10 años, conocí a quien se convertiría en mi obsesión por casi 2 décadas, Isabela Ferreira. Ella llegó transferida de Sao Paulo, con su cabello rubio perfectamente liso, ropa de marca que solo veía en revistas y una manera segura de hablar que hipnotizaba a todos. Desde el primer día, Isabela conquistó no solo a los compañeros, sino también a los maestros. Era inteligente, carismática y aparentemente perfecta en todo. Yo, por otro lado, siempre fui la chica común, pelo castaño y rizado que nunca quedaba como quería, ropa comprada en rebajas en el centro y una timidez que me hacía tartamudear cada vez que alguien me hablaba. Pero tenía 2 amigos que me acompañaban desde primer grado, Ricardo, un chico flaco y hábil a quien le encantaban los videojuegos y las historias de terror, y Camila, una chica alegre y leal que siempre me defendía cuando me molestaban por ser extraña. El contraste entre Isabela y yo se hizo más evidente a medida que crecimos. En la adolescencia, mientras ella florecía como una rosa perfecta, yo seguía siendo el patito feo del grupo. Siempre tenía los mejores útiles escolares, la ropa más bonita, y parecía que ni un cabello se le despeinaba jamás. Peor aún, era genuinamente amable con todos, lo que hacía que mi envidia fuera aún más irracional y dolorosa. Mi familia siempre me apoyó mucho. Mis padres, aunque con dificultades económicas, se preocuparon por darme cariño y atención. Mi abuela paterna, doña Eulalia, una señora de 75 años que vivía con nosotros, siempre decía que yo era especial y que mi hora de brillar llegaría. Cuando la envidia me consumía demasiado, hablaba con la psicóloga de la escuela, doctora Marcia, una mujer dulce que me ayudaba a entender mis sentimientos y trabajar mi autoestima. Durante la secundaria, las cosas empeoraron. Isabela no solo siguió siendo la alumna ejemplar, sino que además se convirtió en líder del grupo, participaba en el consejo estudiantil y además salía con Lucas, el chico más querido de la escuela. Mientras tanto, yo luchaba por obtener notas medianas y jamás tuve el valor de acercarme a ningún chico. Ricardo y Camila siguieron siendo mis fieles escuderos, tratando de animarme siempre que llegaba a casa llorando por otra situación donde Isabela brilló y yo pasé desapercibida. Las estrategias que usaba para lidiar con mi envidia iban de lo útil a lo autodestructivo. A veces trataba de inspirarme en ella y mejorar. Estudiaba más, intentaba peinarme diferente, ahorraba para comprar una ropa más bonita. Otras veces me autosabotaba. Dejaba de participar en actividades donde sabía que ella estaría o inventaba excusas para faltar a la escuela cuando ella hacía presentaciones importantes. Lo más patético era cuando pasaba horas en las redes sociales analizando cada foto de ella, buscando defectos que nunca encontraba. Después de terminar la secundaria, Isabela consiguió una beca completa para estudiar administración en una universidad privada reconocida de la ciudad.
Yo, con mucho esfuerzo y la ayuda de mis padres, logré entrar en la carrera de contabilidad en una universidad pública. Pensé que finalmente nuestra convivencia terminaría y podría librarme de esa sensación constante de no ser suficiente. Pero el destino tenía otros planes. 2 años después de graduarme, conseguí mi primer empleo en una empresa mediana que prestaba servicios contables a otras compañías. Era una oportunidad increíble para alguien recién graduada como yo, y estaba feliz. En mi primer día, con mi ropa más bonita y el pelo arreglado en el salón de belleza, llegué a la oficina, en el piso 15 de un edificio comercial del centro de Joinville, ansiosa por empezar esa nueva etapa de mi vida. Y entonces la vi. Isabela estaba allí, impecable como siempre, vistiendo un traje que costaba más que mi salario mensual, saludando a los compañeros con su sonrisa perfecta. Descubrí, para mi horror, que había sido contratada como gerente administrativa, un puesto jerárquicamente superior al mío, apenas una semana antes que yo. Lo peor es que me reconoció de inmediato y se acercó a saludarme con una alegría genuina, como si fuéramos viejas amigas. Marina, qué sorpresa tan maravillosa encontrarte aquí. Vamos a trabajar juntas. ¡Qué increíble!, dijo, abrazándome con ese perfume caro que recordaba desde la escuela. Durante los primeros meses intenté mantener una postura profesional y cordial. Isabela siguió siendo la persona competente y querida de siempre. En las reuniones, sus ideas siempre eran las más creativas y viables. Los clientes adoraban su desenvoltura y carisma. Incluso el director, señor Fernando, un hombre serio y exigente, se derretía cuando ella hablaba. Mientras tanto, yo hacía mi trabajo correctamente, pero sin brillo. Recibía elogios de vez en cuando, pero nunca era el centro de atención. Cuando trataba de dar sugerencias en las reuniones, mi voz temblaba y mis ideas parecían tontas comparadas con las de Isabela. Era como si, después de tantos años, yo siguiera siendo su sombra. La situación empeoró cuando conocí a Daniel, un consultor externo que iba a la empresa una vez por semana para colaborar en un proyecto especial. Daniel tenía 30 años, era ingeniero, tenía una sonrisa encantadora y una manera amable de tratar a las personas que me derretía. Por primera vez en mi vida, sentí que podría enamorarme de verdad. Comenzamos a intercambiar miradas en las reuniones. Él siempre preguntaba mi opinión sobre los reportes que preparaba y a veces nos quedábamos conversando hasta tarde cuando todos se iban. Empecé a creer que finalmente había encontrado a alguien que me veía más allá de mis inseguridades. Pero Isabela obviamente también notó a Daniel. No tardó en empezar a participar más activamente en el proyecto, trayendo café especial para todos, quedándose después de hora para ayudarnos y siempre encontrando excusas para sentarse junto a él en las presentaciones. Lo que más me dolía era que ni siquiera tenía que esforzarse. Daniel naturalmente gravitaba hacia ella, como todos siempre hacían. Un viernes llegué temprano a la oficina para terminar un reporte y los encontré riendo juntos en la cocina, ella sirviéndole café que había traído de una cafetería cara del centro. La intimidad entre ellos era evidente y cuando me vieron se separaron apenas, pero siguieron hablando en voz baja. El lunes siguiente, por comentarios de pasillo, supe que Daniel había invitado a Isabela a cenar ese fin de semana. Mi corazón se rompió otra vez. Ella, que ya lo tenía todo, belleza, éxito profesional, la admiración de todos, ahora tendría también al único hombre que me había interesado de verdad. Las cosas empeoraron mucho más en las semanas siguientes. Isabela y Daniel empezaron a salir oficialmente y verlos juntos todos los días era una tortura. Ella llegaba radiante a la oficina contando a las compañeras sobre los lugares a donde la llevaba, los regalos caros que recibía, los planes juntos. Daniel la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, justo como siempre soñé que alguien me mirara.
Peor aún, el trabajo de Isabela seguía siendo impecable y pronto la promovieron a coordinadora general, ganando casi el doble de mi salario y con una oficina con vista al centro de la ciudad. Mientras tanto, yo seguía en el mismo puesto, con las mismas tareas repetitivas y cada vez más invisible para todos. Fue entonces que la situación llegó a un punto límite donde ya no podía soportarlo. En un jueves lluvioso de julio, después de pasar todo el día viendo a Isabela y Daniel intercambiando caricias discretas en los pasillos y oyendo a Isabela hablar sobre los planes de compromiso que tenían, llegué a casa completamente deshecha. Lloré tanto que mi mamá se preocupó y quiso llevarme al médico creyendo que estaba enferma. Fue en ese momento de desesperación que mi abuela Eulalia, al verme sufrir, me contó algo que cambiaría mi vida para siempre. Marina, hija, ¿sabías que en nuestra familia siempre hubo personas con dones especiales? Dijo, sentándose junto a mi cama. Tu bisabuela era muy respetada en la región. Venían de lejos por su ayuda. Y yo conozco a alguien que te puede ayudar con esto que te está consumiendo. El sábado siguiente, mi abuela me llevó a una casa sencilla en el barrio Boa Vista, donde vivía doña Conceição, una señora de unos 60 años que conocía desde hace décadas. La casa era pequeña, con un patio lleno de plantas que jamás había visto, desprendiendo olores intensos y misteriosos. Las ventanas tenían cortinas oscuras y aunque era mediodía, el interior parecía estar siempre en penumbra. Doña Conceição me recibió como si ya supiera el motivo de mi visita. Era una mujer baja, con cabello canoso recogido en un moño y manos endurecidas por el trabajo en la tierra. Sus ojos eran de un café profundo que parecía ver más allá de la superficie. Pero no eran penetrantes ni aterradores. En realidad, transmitían una sabiduría antigua y una profunda comprensión del dolor humano. «Siéntate, niña», dijo, señalando una silla de madera en su cocina. «Cuéntame qué te está carcomiendo por dentro». Le conté todo. La envidia desde niña, las humillaciones constantes al compararme con Isabela, la frustración profesional, el dolor de ver al hombre que amaba con ella. Lloré tanto que mojé la mesa donde apoyaba las manos. Doña Conceição me escuchó en silencio, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, permaneció unos minutos callada, revolviendo una taza de té de hierbas que había preparado. «Marina», dijo finalmente, «lo que sientes no es solo envidia, es un dolor mucho más profundo, de alguien que nunca se sintió valorada como merece. Pero el camino que quieres tomar es peligroso, muy peligroso». Le expliqué que estaba dispuesta a cualquier cosa por fin tener una vida mejor que Isabela. Quería que ella sintiera en carne propia lo que era ser ignorada, rechazada, pasar desapercibida. Quería que perdiera todo lo que había ganado. «Niña», susurró doña Conceição, «lo que pides no es justicia, es venganza. Y la venganza siempre cobra un precio muy alto de quien la busca. Pero si de verdad estás segura...» Se levantó y fue hacia un mueble antiguo en un rincón de la cocina. Sacó varias bolsitas de tela, frascos con líquidos de colores y una pequeña muñeca de trapo que me dio escalofríos solo verla. «Te voy a enseñar un trabajo muy antiguo», dijo, en voz baja. «Pero quiero que entiendas. Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Y todo lo que envías a otra persona regresa a ti multiplicado por 3. Es la ley». Aunque me lo advirtió, yo estaba decidida. Firmé un papel donde ella escribió unas palabras que no entendí. Prometí pagar 500 reales por el trabajo, una suma alta para mí entonces, que saqué de mis ahorros, y acepté conseguir algunos objetos personales de Isabela. La lista de ingredientes era extensa y específica: tierra de cementerio recolectada en viernes de luna menguante, pétalos de rosas rojas marchitas, 3 cabellos de la persona, una foto reciente, algo que ella hubiera tocado con las manos desnudas, sal gruesa, chile picante, mirra, pólvora de cohete
entre otras cosas que doña Conceição dijo que eran secreto para no comprometer a quien escuche mi historia. Lo más difícil fue conseguir los cabellos y el objeto personal de Isabela. Pasé una semana observando sus movimientos en la oficina. El miércoles fue al baño y cuando salió corrí a recoger algunos cabellos rubios pegados en el cepillo que usó. Al día siguiente, cuando se quitó una pulsera de oro para lavarse las manos en la cocina, fingí lavar mi taza y rápidamente tomé la pulsera, devolviéndola minutos después cuando empezó a buscarla. El viernes por la noche, volví a la casa de doña Conceição con todo. Ella revisó los objetos cuidadosamente y asintió aprobando. «Aquí está todo», dijo. «Ahora vamos a empezar». El ritual fue algo que jamás olvidaría, aunque quisiera. Fuimos al patio trasero, donde había preparado un pequeño altar con velas negras, la muñeca de trapo, ahora con cabellos rubios pegados, y varios frascos con las sustancias recolectadas. El olor a incienso mezclado con hierbas era tan fuerte que me mareaba. Doña Conceição empezó a murmurar palabras en una lengua que no reconocía, gesticulando sobre los objetos y mezclando ingredientes en un caldero de hierro. El fuego de las velas temblaba aunque no hubiera viento, creando sombras danzantes en las paredes. En cierto momento sentí que el aire se volvía más pesado, más denso. «Ahora te toca», dijo, dándome la muñeca. «Di todo lo que quieres que le pase, pero recuerda, sé específica, porque las palabras tienen poder». Con la muñeca en las manos, que estaba extrañamente caliente, dije todo lo que había guardado por años. Dije que quería que Isabela perdiera el trabajo, que Daniel la dejara, que se pusiera fea, que nadie más la admirara, que se sintiera invisible como yo siempre me sentí. Y en el clímax de mi rabia, dije algo de lo que hoy me arrepiento. Quiero que pierda lo que más valora, que toda su vida se desmorone completamente. Quiero tomar su lugar en todo. Doña Conceição hizo una mueca al oír mis últimas palabras, pero siguió el ritual. Enterró la muñeca bajo un árbol, echó encima una mezcla de polvos que había preparado y susurró más palabras incomprensibles. «Está hecho», dijo con una expresión preocupada. «En 3 días empezará a hacer efecto. Pero Marina, si cambias de idea, vuelve aquí de inmediato. Aún puedes deshacerlo». Salí de allí con una sensación extraña en el estómago, mezcla de alivio y miedo. Todo el fin de semana pensé si había hecho lo correcto, pero la rabia y envidia eran más fuertes que cualquier remordimiento. El lunes, al llegar a la oficina, noté que Isabela estaba distinta. Se veía más pálida, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Le pregunté si estaba bien. Dijo que había pasado el fin de semana con dolor de cabeza y malestar. El martes faltó al trabajo por primera vez. Daniel llamó varias veces preocupado y supe por él que Isabela tuvo que ir al hospital en la madrugada. El miércoles volvió, pero se veía aún más afectada. Su cabello, siempre perfecto, estaba sin vida y reseco. Su piel, antes radiante, estaba amarillenta y con manchas que intentaba cubrir con maquillaje. Más extraño aún, parecía tener dificultades para concentrarse, algo que nunca le pasaba. En las siguientes semanas, la deterioración de Isabela fue aterradora. Empezó a cometer errores en reportes importantes, llegaba tarde seguido, y su personalidad amable y carismática fue tornando irritabilidad y mal humor. Los compañeros comentaban su cambio de actitud y hasta el señor Fernando demostró preocupación. Daniel, al principio comprensivo, comenzó a frustrarse con los constantes canceles que ella hacía, diciendo que no se sentía bien. Perdió mucho peso rápidamente, su pelo caía alarmantemente y sus uñas se debilitaron y rompían. Lo que más me asustaba era que, mientras Isabela empeoraba, yo me sentía mejor. Mi autoestima mejoró
Empecé a recibir más atención de los compañeros y hasta Daniel comenzó a hablar más conmigo, ya que Isabela siempre estaba indispuesta o irritable. 2 meses después del ritual, despidieron a Isabela. Lo detonante fue cuando presentó un proyecto completamente erróneo a un cliente importante, causando un gran perjuicio a la empresa. El señor Fernando, que siempre la defendió, no tuvo más opción que despedirla. La misma semana, Daniel terminó con ella. Supe por comentarios que ya no soportaba la inestabilidad emocional de Isabela y sus crisis de llanto. Debería estar feliz. Era exactamente lo que había pedido. Pero al verla empacar sus cosas el último día, demasiado delgada, con la mitad del cabello y una expresión de absoluta desolación, sentí una angustia que no esperaba. «Marina», me dijo, acercándose a mi escritorio, «no sé qué me pasa. Siento que mi vida se desmorona y no entiendo por qué. ¿Tú podrías ayudarme? Quizá recomendarme si sabes de algún trabajo». La ironía me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba ella, la persona que envidié toda mi vida, pidiéndome ayuda. Y yo, que siempre quise estar en su lugar, solo sentí un inmenso vacío. 3 semanas después, me llamó la madre de Isabela. Había sido hospitalizada de urgencia tras desmayarse en casa. Los médicos no entendían qué pasaba. Todos sus estudios salían normales, pero seguía empeorando como si algo la consumiera por dentro. Entonces comenzó el verdadero terror. Una semana después del ingreso de Isabela, empecé a sentir síntomas extraños. Primero, cefaleas constantes que ningún medicamento aliviaba. Luego, una fatiga extrema que me hacía dormir más de 12 horas sin descanso. Mi apetito desapareció y rápidamente bajé de peso. En días, mi cabello empezó a caerse a puños en la ducha. Mis uñas, antes fuertes, se quebraban y comenzaban a despegarse de los dedos. Mi piel perdió brillo y se puso amarilla, con manchas oscuras apareciendo de la nada. Desesperada, fui a muchos médicos, me realicé exámenes, pero como ocurrió con Isabela, todo salía normal. Pero mi cuerpo gritaba lo contrario, me estaba apagando. Recordé entonces las palabras de doña Conceição. Todo lo que mandes a otra persona regresa a ti multiplicado por 3. Fui corriendo a su casa una mañana de septiembre usando un pañuelo para cubrir mi cabeza casi calva. Doña Conceição me vio en la puerta y solo movió la cabeza con tristeza. «Te lo advertí, niña, te dije que el precio sería alto», dijo, invitándome a pasar. «Pediste ocupar su lugar en todo. El hechizo hace justo eso, pero está quitándote la vida para dársela a ella». Llorando, le expliqué que Isabela estaba internada y peor que yo, y que solo quería deshacerlo todo. Doña Conceição me llevó al patio y me mostró dónde enterró la muñeca. La tierra estaba agrietada y seca, como si nada pudiera crecer allí. «Marina, existe una forma de deshacerlo, pero exige mucho de ti», me dijo. «Debes ir con Isabela y confesarle todo lo que hiciste, pedir perdón de corazón, genuinamente, y estar dispuesta a asumir las consecuencias». Al día siguiente fui al hospital donde estaba Isabela. Estaba mucho peor. Pesaba menos de 40 kilos, completamente calva y sus uñas se habían caído. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Marina, qué bueno que viniste», susurró con dificultad. «He soñado cosas extrañas. Sueño contigo sosteniendo una muñeca que se parece a mí». Sentí que la sangre se me helaba. Aunque inconsciente, ella lo sabía. Me senté junto a su cama y con voz temblorosa le conté todo. La envidia desde niña, el ritual, mi deseo de tomar su lugar, todo. Mientras hablaba, Isabela me miraba con una mezcla de shock, tristeza y, sorprendentemente, comprensión. «Siempre supe que sentías algo por mí», dijo cuando terminé. «Pero nunca imaginé que fuera algo tan profundo. Marina, yo siento mucho que te hayas sentido así por tanto tiempo.
¿Tú me pides perdón a mí?, pregunté, incrédula, después de todo lo que te hice pasar. Porque te entiendo, respondió, tomando mi mano con las suyas esqueléticas. Siempre lo tuve todo fácil, nunca tuve que luchar realmente por nada, y tú siempre tuviste que pelear más que yo por todo. Siento haber sido un recordatorio constante de tus dificultades. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era alivio, ni satisfacción por la venganza, era un dolor inmenso por ver que la persona que odié tanto tiempo era genuinamente buena y que mi envidia me había cegado para esa realidad. Lloré como nunca. Pedí perdón no solo por el hechizo, sino por todos los años de odio injustificado. Isabela también lloró y, allí, en esa habitación de hospital, dos personas consumidas por una situación tóxica finalmente se comprendieron. Te perdono, me dijo, y espero que tú también puedas perdonarte. 3 días después, Isabela murió. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco súbito, pero yo sabía la verdad. El hechizo cumplió su cometido hasta el final. Ella lo perdió todo, incluso la vida. En el funeral, sus padres me agradecieron por haber sido una amiga presente en sus últimos días. Si supieran la verdad, la culpa fue indescriptible. Después de su muerte, mi salud siguió deteriorándose. Hoy, 6 meses después, peso 38 kilos, estoy completamente calva, no tengo uñas y mi piel está llena de manchas oscuras. Los médicos siguen sin encontrar nada, pero sé que me estoy muriendo. Daniel me buscó algunas veces después del funeral, buscando consuelo en alguien que también conoció bien a Isabela. Irónicamente, obtuve lo que siempre quise, su atención, pero en las peores circunstancias posibles. Nunca tuve valor para contarle la verdad. Mis padres están desesperados, gastando todos los ahorros en médicos y tratamientos que saben que no funcionarán. Mi abuela Eulalia, que me animó a buscar a doña Conceição, se culpa todos los días por lo ocurrido. Ricardo y Camila, mis amigos de infancia, me visitan seguido, pero sé por su mirada que entienden que estoy perdida. Doña Conceição me dijo que aún existe una forma de romper definitivamente el hechizo, pero exige un sacrificio que no sé si tengo el valor de hacer. Debo confesar públicamente todo lo que hice, asumir la responsabilidad total por la muerte de Isabela y dedicar lo que me reste de vida, aunque sea poco, a alertar a otros sobre los peligros de la envidia y la magia negra. Por eso escribo este testimonio. Quiero que todos entiendan, la envidia es un veneno que mata primero a quien la siente. Pasé años sufriendo por comparaciones que yo misma creaba, sintiéndome inferior por estándares que yo misma establecía. Isabela nunca fue mi enemiga. Yo la convertí en eso en mi mente. La magia negra puede parecer una solución rápida, pero el precio que pagamos es infinitamente más alto que cualquier beneficio temporal. Doña Conceição tenía razón. La venganza siempre exige un precio demasiado alto. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, por favor, busca ayuda. Habla con un psicólogo, un amigo, alguien de confianza. Trabaja en tu autoestima, tus inseguridades, tu sensación de inferioridad. Pero nunca, jamás, busques en la magia negra una solución para tus problemas emocionales. La envidia me costó no solo mi vida, sino la de una persona inocente que nunca me hizo daño. Isabela era genuinamente buena y la maté por no saber lidiar con mis propios demonios. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, siento que finalmente encontré un propósito: usar mi tragedia para evitar que otros cometan el mismo error. Si mi historia salva una vida, si hace que alguien piense 2 veces antes de buscar venganza con la magia negra, entonces quizá mi sufrimiento tenga sentido. El perdón no es solo hacia otros, es también hacia nosotros mismos. Aprendí demasiado tarde que necesitaba perdonarme por no ser perfecta, por no tener lo que otros tienen,
por ser simplemente humana, con defectos y limitaciones. Isabela me perdonó. Mis padres me perdonan todos los días. Ahora necesito encontrar fuerzas para perdonarme yo también. Si estás pasando por algo similar, por favor, elige el perdón en vez de la venganza. Elige trabajar en ti en vez de destruir a otro. Elige la vida, no la muerte. Yo elegí el camino equivocado y ahora es muy tarde para mí. Pero para ti aún hay tiempo. No cometas el mismo error que yo. La envidia mata. La magia negra cobra precios que no estamos preparados para pagar. Y al final, quienes más nos lastimamos somos nosotros mismos. Esta es mi última advertencia, mi último pedido. Elijan el amor, siempre. Si has pasado por algo parecido o tienes una experiencia semejante, compártela en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a evitar el mismo camino destructivo. Recuerda, siempre hay alternativas mejores que la venganza.